Iniciémosle de una vez más bien, ¿ya? Estamos con algunas personas. Dale. Ya, chévere. Buenas tardes con todos. El día de hoy, para mí es un honor poder estar con dos grandes colegas, el doctor Ricardo Morales y el doctor Francisco Endara, para hacer la segunda edición acerca del tema de los posgrados. Vamos a hablar hoy un poquito, la anterior vez hablamos ya más todas las problemáticas del funcionamiento de los posgrados aquí en el Ecuador. El día de hoy vamos a plantearle un poco más en el tema de dar algunas soluciones de cómo podríamos hacer nosotros como los médicos generales ser los principales actores de los procesos de aquí que van a ir más adelante acerca de los posgrados y comenzar a ver algunas metodologías que se están realizando en el Ecuador y compararlas con los otros países. Entonces, buenas tardes, colegas. Hola, Mir, qué gusto. ¿Cómo están? Qué gusto. Gracias por la invitación. Y bueno, vamos a hablar bastante de algunas cosas, ¿no? Listo, entonces yo quería plantear como primer punto para abrir en el debate una comparativa entre la metodología que tiene el Ecuador con la que tienen algunos países atractivos para los ecuatorianos, como por ejemplo, yo quería, no sé si es que les parece, quería iniciar con una comparativa con el sistema argentino, que como en la anterior charla, nosotros llegamos a la conclusión de que el sistema de Argentina, al ser hospital dependiente, podría ser un sistema que podría eh, usarse acá en el Ecuador y quitar lo que era un problema que era la universidad dependiente, que dependemos de las universidades del año a año. Entonces, en Argentina, cada hospital tiene su certificación. Hay un compañero de nosotros, el doctor Kenneth Aguirre, en la anterior charla nos indicó que, por ejemplo, el posgrado de traumatología es certificado por la Sociedad de Traumatología y Ortopedia de la Argentina y que esta le da a los hospitales el aval para que puedan hacer sus posgrados. Entonces, yo quisiera saber si es que eso podríamos hacer acá, de esa manera desligar un poco de la función de las universidades en todo este tema. Entonces, quería comenzar por este, porque hay muchos médicos que migran hacia Argentina a hacer su especialidad, su residencia en el sistema argentino, y también hay muchos facilitadores que ahora nos vemos hasta en Facebook que nos dicen, ¿quieres hacer tu especialidad en Argentina? Comunícate con nosotros. Y cobran plata y es todo un proceso, te convalidan el título y demás. Entonces, quisiera saber qué opinan de eso. Bueno, verás, dentro de cualquier sistema de posgrados tienen que haber algunos jugadores que están ahí, ¿ya? El jugador que creo que es el más importante es la sanidad, el Ministerio de Salud, que se supone que en todos los países tiene que tener un cálculo y tiene que tener una visión, pero, o sea, una visión de aquí a unos 10 o 20 años, yo que te digo, en la cual tendríamos que tener un número de médicos que se necesitarían dependiendo de cómo se está dando los cuadros de enfermedades aquí, la epidemiología acá. ¿Cuáles son las necesidades de pediatras según nuestra población? ¿Cuáles son las necesidades de internistas, de traumatólogos, de cirujanos? Dependiendo cómo se van dando las cosas acá en nuestro país o en cualquier otro país, se supone, ¿no? Entonces ellos son los primeros que tienen que mantener y tener esa data y respecto a eso nosotros tendríamos que hacer el resto de cosas. Los otros jugadores, ¿cuáles son? Las universidades que tienen que avalar que esa situación sea académica y que tenga una calidad académica, obviamente. Y los últimos que obviamente son los médicos. Y los médicos son los que tienen que entrar dentro de este juego. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando fallan todos estos otros jugadores, ¿quién es el que consume todo el peso del proceso? Obviamente es el médico. Entonces, sí, por ejemplo, lo que tenemos lamentablemente, es un sistema que depende no solo, o sea, no hay una unión entre lo que es la sanidad, que haya un sistema de salud que sirva, y no solo ni siquiera que sirva, sino que también un sistema de salud que piense a futuro y vea cuáles son las necesidades que tenemos de aquí en adelante. Y ese es el problema real. En cuanto a una educación, una formación de posgrados que solo responde a la necesidad de las universidades y no a la necesidad real de la salud del país. ¿Qué opinas, Francisco? Le veo desde el punto que dice el doc que es cierto, ¿no? El primer ente regulador, que sería el Ministerio de Salud Pública, debería tener en realidad una estadística de qué es lo que necesitamos, porque si no, año a año vemos las 4 especialidades básicas, por ahí una especialidad más como para rellenar, y se abre justamente lo que decía la vez pasada, ¿no? El negocio para la universidad
que vaya a avalar el posgrado, donde me interesa la mayor cantidad de aspirantes para ganar dinero y muy poquitas y contadas plazas. Y definitivamente los que terminan pagando esto es la gran masa de médicos. Ahora, desde el punto de vista de la universidad, del jugador de la universidad, es el punto donde se traba el deseo de hacer un posgrado. O sea, puedo yo tener el deseo de hacer un posgrado de oftalmología porque creo que eso es lo que se necesita, no necesariamente es, lo estudié o hay alguna base que me diga a mí qué es eso, pero yo creo que se necesita un posgrado de oftalmología, entonces deseo sacar. Y se traba en el punto de que me aprueben la malla académica, lo que voy a dar, el pensum. Si logro pasar ese punto, se me va a trabar en necesito un hospital donde vaya a mandar y quien forme a los residentes. Entonces, en el sistema actual, sí veo algunos huecos que faltan por cubrirse o que definitivamente necesitamos un cambio total, como hablábamos la vez pasada, a un sistema hospital dependiente, que ya lo decía igual la vez pasada. Todos los hospitales necesitan residentes de muchas especialidades. Si tengo residentes asistenciales, no es más sencillo darles una plaza de formación ahí, avalada detrás por una universidad, y probablemente el que se formó se va a quedar en el hospital. Ahora, yo me refería más en el punto del sistema argentino, repito, porque en los otros países, por ejemplo, todos los de abril o todos los marzos salen las plazas de posgrado. Aquí en el Ecuador hay veces que sale en julio, hay veces que sale en diciembre, hay veces que sale en agosto, hay veces que una universidad lo saca, hay veces que una universidad no lo saca, hay veces que tenemos una especialidad y el siguiente año ya no hay. Entonces, ese desbalance es el problema en la comparativa con el resto de países. Entonces, ¿cómo podríamos hacer, creo yo, plantear alguna forma, jugando tanto las universidades, los médicos, el sistema de salud, obviamente, para poder regularizar esto? O sea, en tal caso, a nosotros sí nos serviría más ser un sistema hospital dependiente, pero es muy difícil cuando el sistema establecido ya es universidad dependiente. Entonces, en función de eso, quería preguntarle su opinión, porque las universidades sacan especialidades una vez y las vuelven a sacar 5 años después. Un año sacan en agosto, el siguiente año sacan en diciembre. Un año saca, capaz ya no sacan después nunca más y solo se gradúa una tanda de especialistas. No hay un estudio fijo de cuánto verdaderamente se necesita. Verás, hay varias cosas. Por ejemplo, ahorita yo soy director de posgrado de la internacional y queríamos sacarlo desde enero. Y fueron muchas trabas de los entes reguladores. O sea, imagínate. O sea, fueron cosas pequeñitas de papel y de todo ese tipo de cosas que demoraron que se salga el posgrado casi 3 meses. Y eso que se pudo haber demorado, se demoró un poco más incluso. Entonces, o sea, esas cosas son las que no funcionan. Y otra de las cosas también es que, por ejemplo, si queremos hacer que sea de hospital, ¿a quién pertenecen la mayoría de hospitales? Es al sistema público o al IES, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa ahí? Ya vamos viéndonos a un tema ya más profundo, porque los temas, o sea, que aquejan a la selección de posgrados ya vienen de una profundidad ya que va del sistema de salud que ya está completamente viciado, ¿ya? Entonces, ¿quiénes son las personas que se encuentran a cargo de los hospitales? ¿Quiénes son los gerentes? ¿Quiénes son los que tienen esa perspectiva, que tienen que manejar, que tienen que ver todas las necesidades del hospital, que deberían ser quienes médicos, epidemiólogos, o por lo menos alguien que esté en el hospital, que haya palpado cómo se dan las cosas, que hayan tenido un estudio técnico que te pueda decir exactamente qué necesita el hospital? Pero no. ¿Quiénes son los directores? Son o abogados o economistas, sin desmerecer obviamente su profesionalismo, pero no es el área a la cual deberían pertenecer. Y se ponen a dedo o se ponen por cargos políticos y ese tipo de cosas, incluso los médicos. Entonces, cuando esa es la base de la selección, hasta no quitar eso, no vamos a poder implantar un sistema en el cual el hospital, ¿sí?, dependiendo obviamente, teniendo en cuenta su región, su área, o sea, todo el país debería ser, que tenga sus residentes de posgrado, como lo hacen con otros lugares. O sea, si tú te vas, por ejemplo, a España, yo tengo unos amigos que están yo qué te digo, en Barcelona, y otro está en Cádiz, y otro está en Vic, y otro está en Sevilla, y todos tienen la misma formación, la misma preparación y la misma calidad. No es que yo hice acá y yo por eso soy más, no, absolutamente. Y no se notan las diferencias. ¿Por qué? Porque el sistema de salud y la misma
universidad y el mismo hospital se esfuerzan a que haya ese entrelazo en lugares donde tienes por ejemplo, patología quirúrgica y mejor entrenamiento o un laboratorio para entrenarte o alguna de esas cosas, que vayan todos poco a poco a hacerlo ahí. Entonces, y aquí no se da eso. Ese es el problema. Entonces, las situaciones para eso es recontra profundo, por el hecho de que muchos de los hospitales, la gran mayoría de los hospitales, no tienen ni siquiera en cuenta que sean docentes. Pueden tener el nombre, hospital, docente, pero no tienen la docencia establecida, ni un plan para formar médicos que a futuro sean sus tratantes y sean las personas que manejen y que por amor a esa casa que tienes, porque es tu casa donde te criaste, por amor a esa casa, vayan y hagan lo mejor posible para que sea el mejor hospital. Ese es el problema. En ese punto sí, comparto totalmente. O sea, el problema viene de años atrás, de un Ministerio de Salud que se encuentra completamente corrompido. Y obviamente veo otro punto importante en el que dicen, ¿no? Los hospitales docentes de nombre, donde llega el médico residente que tuvo la suerte de alcanzar esa plaza. ¿Y quién le forma? Y caigo otra vez en lo que decía la vez pasada, ¿no? Los jefes, los que estuvieron ahí, yo ya no le quiero formar porque no quiero que me quiten el puesto. Entonces, corto la cadena del cambio generacional. Pero no se ve solo en un hospital docente, o sea, ya lo vemos en hospitales privados y vamos viéndolo en todo el ámbito médico en general, ¿no? No tenemos el recambio generacional y los médicos jóvenes la tienen cuesta arriba para poder entrar al mercado médico, entonces es complicado ese punto. Y me parece, esa es mi percepción, el Ministerio de Salud Pública se lavó la mano de los posgrados y lo tiró hacia las universidades, o sea, ahí resuelvan su problema. Y no lo abro año a año o en las fechas que deberían abrirse, porque tampoco tengo la solvencia económica para pagar a los residentes que van a recibir la beca del ministerio. Entonces, si yo no hago una previsión, una planeación de, bueno, un residente formarle sus 4 años, no sé, voy a tirar un número al aire, me cuesta a mí $30,000. Entonces, de todo el presupuesto que recibo, debo destinar $30,000 para esa formación. El problema es que quizás esos $30,000 tengo para pagar el primer año y ahora sí los 25 restantes me voy a gastar en alguna otra cosa que quién sabe qué es. Y cuando el residente llegó al segundo año ya no hay para pagarle. Entonces, ¿qué es lo óptimo? Nuevamente, el problema es para la universidad. ¿Qué tiene que hacer la universidad? No, cierro el posgrado, sabe que en algún momento vamos a retomar y usted inicia desde el segundo año. Entonces, no hay un responsable real de los posgrados. El Ministerio de Salud Pública no quiere ser el responsable. Por otro lado, las universidades no quieren ser los responsables y obviamente los hospitales no están en capacidad de formar al médico posgradista porque yo no quiero el recambio generacional. Yo quiero seguir siendo jefe hasta cuando me jubile. Ahora, claro, esa es la problemática, pero por lo menos, digamos que aceptamos la dependencia de las universidades, lo normalizamos y lo hacemos del nivel más óptimo. Una pregunta, no sé si ustedes saben que, ¿por qué no todas las universidades del Ecuador que ofertan medicina tienen la potestad de poder abrir posgrados? ¿Y por qué no todas las universidades que abren posgrados pueden abrir todos los posgrados año a año? Entonces, la pregunta para usted, doc Ricardo, que está más en el ámbito, quería preguntar eso, porque hay universidades que a veces abren y a veces no abren, y hay universidades que nunca han abierto y que tampoco van a abrir en un futuro. Entonces, dependiendo, porque también siendo universidad dependientes, podrían estas casas, estas universidades, abrir sus posgrados. Entonces, ¿de qué depende esto? ¿De qué depende esto en relación a la oferta tan grande que hay? ¿Por qué no se puede establecer de que todas las universidades oferten y además que se oferte todo? Entonces, esta es una pregunta porque hay varias universidades, hay muchos médicos generales en el país que se gradúan año a año, aproximadamente 3,000, de los cuales menos del 10% ingresa a una especialidad, más los represados de años anteriores. Entonces, con eso, siendo universidades dependientes y diciendo que este es un buen sistema, ¿por qué no podríamos hacer de que la gran mayoría de universidades que ofertan medicina en todo el territorio nacional también oferten posgrados? Si tú te vas a ver cómo están hechos los posgrados, cómo quiere el SEACES que sean los posgrados, es bastante irreal. O sea, quieren que sean clases y muchos los cumplen en algunas universidades. He sido testigo de ello. O sea, un médico no se forma en una aula, un médico especialista, se forma junto a un paciente en un hospital.
Y esto es lo que todos queremos y es nuestro sueño y es nuestro ideal de formación. Porque no solo lo vemos que es la única forma, porque tú ya vas al internado, al externo y dices, no, así se aprende, así uno siente, uno tiene la unión no solo con los otros colegas, y aprendes, encuentras un mentor y encuentras incluso esa empatía y ese gusto por tal o cual especialidad o tal cual actividad quirúrgica, que te digo, clínica, etcétera, ¿ya? El problema es de que no se da realmente eso, o sea, no es irreal. Afortunadamente, en nuestra universidad luchó bastante para que se cambie bastante ese paradigma. Es bastante importante eso porque el eliminar las aulas posterior a un paciente, aunque un residente que sale de turno, que está con el burnout a máximo, ¿ya? Que tuvo 36 horas de guardia y que encima más tiene que tener 6 horas de clases. Eso no es compatible con la vida, no es inteligente, ¿sí? A un médico no se lo puede formar como cualquier otro profesional, ¿sí? ¿Sí? No puedes formar como carritos en serie, así, plin, 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 sacamos 50, plin, 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 sacamos 50. No, eso tiene que ser un moldeamiento personal, tiene que ser literalmente una mentoría. Pero obviamente lo que decía Francisco, obviamente ahí está el tercer jugador que nos sirve, que es la creencia médica, o sea, la forma de llevar la medicina nuestra que está obsoleta desde hace 30 años, que es vertical, que es una jerarquía vertical en la cual si yo te digo por qué, porque sí, porque a mí me da la gana, porque sí, ¿ya? No es una mentoría. Los deportistas tienen un entrenador que les mantiene todo el tiempo haciendo y practicando y que sean los mejores. No solo mentalmente, no solo académicamente, no solo físicamente, sino psicológicamente y emocionalmente, para que den toda la entrega. Igual son los músicos, igual son en muchas otras profesiones que son diferentes a las tradicionales. La nuestra es igual y debería ser igual, ¿sí? Y lo que dicen. Entonces, ¿cuál es el otro punto en respecto a las universidades? A muchas de las universidades que, ¿para qué te preparan? Para que salgas a la rural y para cuando, es que esto te va a servir en la rural, es que esto va a pasar en la rural y te dejan hasta ahí. Y hasta ahí te forman. No te dicen, mira, ¿por qué no haces una especialidad de tal, 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 tal? Porque vamos a querer en este hospital esto, 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 y te formas de esta forma. ¿Para qué? Para que tú seas el que tengas los mayores adelantos, te digo en cardiología, te digo en neurología, en X especialidad. O sea, ¿qué visión le estamos dando al estudiante de medicina a futuro? Estamos pensando en nuestros médicos de aquí a cuánto, a que sea una obra de mano de obra barata durante 4 años en un hospital, o estamos viendo a un profesional que no solo sea un especialista, sino un subespecialista de aquí a 5 años y que nos tome la posta, que se asocie con nosotros, que hagamos fuerza. No, porque le vemos como una competencia, como venía. Entonces, ¿qué les conviene en la forma privada y en la forma pública? Que es en todo lado que se ve esto. Hacerles minions, como yo les digo. ¿Sí? Minions. Entonces, ¿qué es el problema de ser un minion? Que te dicen, ah, sí, es que tú trabajas con tal, por el nombre, en un hospital tal, por el nombre. Y simplemente no te dan la individualidad para que seas, si no seas un minion, una persona que está atrás del gran gurú, y punto. Cuando nosotros como médicos, a nuestros especialistas les tenemos que decir que hagan el mejor trabajo posible para que ellos se destaquen y nos ayuden en nuestro hospital para que nuestro hospital crezca, para que sea brutalmente grande, no solo físicamente, sino académicamente, ¿sí? Porque eso, por ejemplo, es lo que yo les digo siempre a mis residentes. Hicimos, y obviamente cuando ya te vamos a hablar un poco lo de que selección, cuando tú seleccionas siempre estamos acostumbrados con la mentalidad de caduca de hace 30 años, que es de que sea selección natural. Le coges al residente, este es el R1, esta es la selva, si pasas al otro lado del R3, sobreviviste, gracias, se acabó. Y ese no es el punto. O sea, esta selección natural es ilógica, o sea, no tiene formación, no tiene ningún sentido, ni siquiera para formar un buen especialista. Los creas llenos de maltratos, de resentimientos. Sale gente, te digo, sale gente que realmente no nos aporta para que mejoremos la salud. Tendremos que tener un proyecto de un residente que entra en el R1 y que lo estamos pensando no en el R3, lo estamos pensando de subespecialista. Lo estamos enriqueciendo no solo académicamente, sino mentalmente para que sea ambicioso y a nuestro hospital en 10 años ya tengamos un subespecialista de primerísima calidad que venga
a ser parte de nuestro equipo, que podamos hacer no solo docencia, sino investigación, hacer nuevas terapias y ese tipo de cosas. Ahí la cosa cambia. Cuando tú no quieres hacerte el dueño del negocio, el monopolio, entre comillas se podría decir, ¿sí? Y cambias a una mentalidad en la cual un residente ya sea parte de tu equipo, nuevo equipo, ¿sí? Entonces, ese es el problema, esas son las taras que tenemos. ¿Qué opinas, Pancho? Bueno, yo pienso que primero hubo una ruptura en el anterior gobierno, ¿no? Cuando el médico se dedica al hospital o se dedica a la docencia. Ahí se dio un quiebre a nivel hospitalario donde el estudiante de medicina, el externo, el interno, ya no tuvo formación. Exacto. Definitivamente la universidad es hasta la rural, nunca te hicieron pensar más allá. Y hemos visto que el Ecuador se quedó en su especialidad. Y pienso que también debemos ser mea culpa. O sea, los médicos también hemos echado tierra porque tienes el subespecialista, que es lo que solemos decir. No, no vaya donde él porque él solo sabe hacer mano. Yo soy traumatólogo, yo sé hacer de todo. Nosotros nos echamos tierra. Otro punto que veo problemático es el hecho de que no se busca el servicio, o sea, no promocionamos el servicio. No el hospital de tal sitio tiene el mejor servicio de traumatología, no, o el mejor servicio de pediatría, no, ahí trabaja tal médico que es excelente, pero no es el servicio. Entonces, tampoco estoy formando excelentes profesionales. Entonces, definitivamente esta ruptura que hubo entre universidad, entre hospital, entre el médico docente que estaba trabajando en el hospital para ser solo médico o solo docente, sí genera dificultades para que cada hospital o cada universidad pueda abrir los posgrados. Porque puedo tener yo el deseo, pero no tengo quien forme. O los que tengo para formar no desean formarme, sino el hospital lo que necesita es esclavos. Los que vengan, trabajen sus 36 horas, acabe rápido el R4 y se vayan para tener nuevos esclavos. Entonces, en realidad estamos en un sistema esclavista, no estamos formando nada. Y el reflejo es lo que estamos viendo. No tenemos investigación, no podemos decir que tenemos grandes hitos de investigación o que el Ecuador haya tenido grandes avances de investigación. ¿Y de dónde sale la investigación a nivel internacional? De los posgradistas. Ahí es donde sale la investigación, definitivamente. Y nos hemos quedado, lo que te digo, nombres. Dime. De hecho, en muchos países te piden como requisito de que vos, si eres un médico general de 2 o 3 años de experiencia, tengas un mínimo de publicaciones, por ejemplo. O si no, no eres apto para entrar al programa de posgrados. Eso pasa en Brasil, por ejemplo. Y ahorita Exacto. lo que habla el doc, que dice de las orientaciones de las universidades, en qué se han orientado, y yo creo, de manera muy personal, que se orientan a enseñarte a pasar los exámenes. O sea, realmente uno se gradúa como un médico pasador de exámenes. O sea, vos pasas los exámenes. Es más, como les dije la anterior vez con el Pancho, nosotros teníamos un profesor que nos daba clases de cómo pasar el USMLE. O sea, las claves para pasar el examen. O sea, la universidad no gradúa un médico general integral, sino que gradúa un médico que tiene que de aquí testearse porque o entra o tiene que probarse para entrar al posgrado. O sea, no hay de otra. No hay un médico general que puede ejercer. Pero bueno, eso es otra cosa porque eso ya sería la función de un médico general. Pero es el paradigma Lo de que hablaba... educación. Es el paradigma de la educación para mí, ¿no? Toda la educación está basada en individualidad, porque el examen es individual, ¿no? Y si le preguntas al de al lado, estás copiando. Pero el rato que sales al hospital, vas a trabajar en equipo. Entonces se genera lo que decía el logo. O sea, yo entro con una idea de competencia, me van a soltar la selva, yo le tengo que poner el pie al de al lado para ser mejor. Así no sepa las cosas, yo no le voy a preguntar, porque yo tengo que ser mejor que el de al lado. Entonces le meto el pie. Entonces es un paradigma de educación, ya no solo es un paradigma a nivel médico. No sé qué opinen eso, ¿no? Verás, yo te digo en la parte de pediatría, cuando nosotros, como la palpo, porque yo la palpé como médico general y también la palpé como médico, ahorita como especialista y como director de posgrado. Hay un hueco, o sea, te digo, hay un abismo en la formación pediátrica, por ejemplo. Te digo así, todo el mundo está hecho para, por eso te digo muchas de las cosas que te das cuenta. O sea, es un abismo en el cual la gente ahí no te pone también ese chip para ver niños. O sea, te dicen, es que para la típica, o sea, perdóname, pero siempre con la misma situación y eso no es lo adecuado. Entonces, como tú dices, ¿y qué pasa en los posgrados? Ahora sí que pasa en los posgrados y por eso te digo que yo, si no hubiera sido este proyecto que tiene la universidad, que es bastante, o sea, que quiere cambiar rajatabla todo esto, o sea, quebrar de alguna forma el modelo preestablecido. Y por eso es tan enriquecedor lo que se está haciendo ahorita y por eso yo me encantó estar aquí, por eso soy un joven que estamos aquí,
porque se vieron ideas nuevas más allá de experiencia, porque muchas veces la experiencia no significa ideas, o sea, nuevas ideas. Ojo, ¿ya? Más veces es simplemente mantener el status quo de aquí hasta esto, porque muchos cuando me nombraron jefe de director de posgrado, se enojaron, reclamaron, lloraron, ¿sí? y que por qué este Wambra y todo esto. Y eso que yo ya tenía experiencia de docencia. Mi primer trabajo fue de pediatra, no fue de pediatra, sino fue de docente, ¿sí? Y es una cosa de que, qué bueno, ¿por qué está ahí? Porque tiene ese tipo de ideas, porque está queriendo transmitir otro tipo de cosas, pero no, es porque no, y por qué, y por qué. Entonces, más bien, lo que nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, en la selección de posgrados que te decía que es el paradigma los bancos de preguntas. Los bancos de preguntas, o sea, somos, yo qué sé, calculadoras o alguna máquina así de esas que hacen cuestiones repetitivas, o sea, máquinas de coser y todo eso para aprendernos bancos de preguntas. Cuando tiene que ser un razonamiento, lo que tiene que probarte es tu razonamiento clínico, ¿sí? Tus destrezas hacia esa especialidad, ¿sí? Que tu personalidad, que tu esfuerzo vaya a esa especialidad y que seas bueno haciéndolo, no seas un estorbo haciéndolo. ¿Ya? ¿Y qué hacen los bancos de preguntas? Simplemente, más bien, perennizar ese tipo de prácticas. ¿Qué permiten? Copias de preguntas, ¿sí? Que te pasan el banco y el tipo que ha dado los 50 exámenes, él ya sabe y ya pasa, ¿ya? O el que tuvo palancas ya sabe y ya pasa, porque le pasaron el banco de preguntas. Cuando las preguntas tienen que ser un banco inmenso, inmenso, que evalúe muchas cosas, que sea aleatorio y que valore más el razonamiento clínico que una pregunta sacada nos tomaron a nosotros la visión del gobierno en esa época, que no tiene sentido para nosotros. Me acuerdo que era del buen vivir, no sé, eso nos tomaron en el examen, Abrazando cuando el yo árbol. ingresé, ¿sí? Del buen vivir, no sé qué cosa del buen vivir. Yo, ¿qué es esto? O sea, eso necesita un posgradista, o sea, un médico para ser posgradista. O sea, perdónenme, pero eso no necesita. Y yo te Ahora, digo, o sea, muchas de las cosas que se están haciendo y que afortunadamente, o sea, tenemos, por ejemplo, el doctor Sandoval, que es un capo en esto y afortunadamente trató de mantener las cosas bien y centrarnos en el modelo de la formación con el paciente, no en un aula. Y logramos sacarlo, afortunadamente. Y eso nos dio un alivio a nosotros de que nuestros residentes se dediquen a 1000 a sus pacientes, a 1000 a su especialidad y no estén rellenando materias que realmente ayudan, pero no son las únicas y que realmente mantenerte en una hora de clase después de que estás con un burnout mantiene a los residentes hecho pedazos, o sea, realmente ni siquiera estudias lo que necesitas para el otro lado, lo que aprendiste en el hospital y ni siquiera lo que estás viendo en esa clase. Es inhumano eso sí te puedo decir, inhumano. ahora, hablando más de los procesos de selección, Doc, que Hay que estábamos aprender la tomando, luz. algunas universidades, por ejemplo, como usted hablaba hay una universidad muy conocida que saca posgrados años, que utiliza el banco de preguntas como su fuente principal para seleccionar residentes, ¿no? Y bueno, esto ha dado cabida, como usted mismo dice, a que haya corrupción, a que haya pase de exámenes. Y esto no solo pasa en una o dos universidades. Hace 2 años hubo una universidad privada que justamente suspendió el proceso y lo postergó porque se filtraron las preguntas de su famoso banco de preguntas. Entonces se filtraron y tuvieron que repetir el examen 2 semanas después. Ahora, también tenemos el lado positivo de una universidad privada de Quito que te toma el examen orientado a tu especialidad y también te pide algunos papeles que te certifican que, por ejemplo, el certificado de la ACLS, que te certifican de que tú puedes ser un médico integral en un paro cardíaco. Entonces, quieren cambiar un poco la visión. Esa es la parte buena, se podría decir. Y la parte mala, entonces, ¿cómo hacemos un compendio entre universidades para sacar un proceso de selección adecuado donde no haya trabas? Porque, por otro lado, nos preguntamos, yo me pregunto, ¿el posgrado es para todos? ¿Es para todos los médicos acaso el posgrado? Por un lado, las universidades, la última convocatoria de una universidad privada, teníamos 2 plazas para una especialidad, cuando estaban 300, 400 personas presentándose. Entonces, es un cuco para los médicos generales el sistema de selección a nivel mundial. O sea, en todo lado del mundo el examen es duro, el examen es difícil,
pero aquí en el Ecuador cada universidad tiene su sistema de selección. Hablamos la aberrancia de esta universidad que utiliza los bancos de preguntas, y también hablamos del proceso de selección adecuado, donde también la otra universidad te ve parámetros cercanos a tu especialidad. Entonces, en función de eso, ¿qué opiniones les merece con el proceso de selección? Y preguntarles si es que ustedes creen que los posgrados son para todos los médicos generales o se puede ejercer como médico general, porque también se cae un tabú social. Yo no entro al posgrado, yo soy malo, no sé, no puedo, la presión familiar. ¿Cuándo vas a hacer la especialidad? ¿Por qué no la has hecho? ¿Qué quieres? No me he favorecido, hubieron problemas en la selección, entonces es un problema súper grande. ¿Qué opinión les merece? Verás, en cuanto a la selección, que eso sí, ya en la parte final que ya estuvimos bastante involucrados los directores de posgrado, nosotros lo hicimos no en base a que me caíste bien o porque eres hijito de tal persona, no. O sea, lo que tiene que hacerse, hay estudios de selección de residentes. No todo el mundo, ojo, esto es una cosa durísima, quizás nos pudo haber caído alguna vez el guante a nosotros, pero no todo el mundo puede ser médico. Eso estamos de acuerdo. No todo el mundo puede ser médico, ¿ya? Tiene que tener algunas características, ¿sí? Y hay gente que vence el sistema. O sea, ¿cuál es la selección del médico? La selección natural. Si pasaste los 2 primeros años de anatomía, fisiología y todos los cucos que se te aparecieron durante la vida y los terminaste, quizás te puedes graduar de médico. ¿A qué nivel? No sabemos. ¿Con qué visión? Tampoco. Entonces, ahí se fue el primer filtro. Entonces, el segundo filtro es que no todo el mundo puede hacer una especialidad. Te digo yo, cuando era interno, a mí me sacaban a patadas de los quirófanos, porque era un bestia, porque no sabía dirigirme un quirófano, no tenía esa capacidad de coger una cámara, para mí es algo abstracto en eso, entonces era absurdo que yo me haga cirujano. En pediatría tuve otro tipo de experiencias, donde tú tienes hasta la química con el paciente y todo eso, y no todo el mundo puede ser pediatra, no todo el mundo puede ser cirujano, no todo el mundo puede ser internista, no puede todo el mundo ser algo así, ¿sí? Y eso sí tienen que tener en la cabeza todos los médicos. ¿Y de qué forma nosotros podemos hacer las selecciones? Dentro de eso tiene que haber un examen de conocimientos, ¿sí? Que obviamente el USMLE te hace un examen de conocimientos realmente macanudo, o sea, es increíble lo que te hacen, porque incluso tienes primero un examen que dura 8 horas, un examen de 8 horas, de cosas de ultra detalle, de cosas básicas, de ahí vienes a una parte, que te digo, clínica, donde tienes hasta simulaciones con pacientes, y de ahí necesitas, entre todos los buenos, porque casi todos son buenos los que entran, hacen una selección entre los que tienen visa, entre los que tienen investigaciones, en los que tienen hands-on, en todo eso. Entonces la competencia es tenaz, ¿ya? Y ellos se forman para ser especialistas. ¿Nosotros para qué nos estamos formando? Esa es la buena pregunta. ¿Para qué estamos haciendo? ¿Ya? Entonces, si es que nosotros, o sea, tiene que hacer un mea culpa todas las universidades que sacan médicos a tutti, o sea, en masa, o sea, en masa. O sea, ¿realmente necesitamos tantos médicos? ¿O qué estamos seleccionando en nuestros médicos? Y si hay tantos médicos que necesitamos, ¿qué oportunidad laboral le vamos a dar después, a futuro? Entonces, una de las cosas, de las opciones que también se plantean en otros lados, en otros países, es el médico general, ¿sí? Que haga una práctica tipo medicina familiar, en la cual puede atender y dar atención primaria adecuada, ¿sí? Sin ser mal visto ni todo eso, sino que cumple su rol, que es súper importante. Y ahorita vemos en la pandemia qué rol más importante que necesitamos el médico de atención primaria, ¿sí? O sea, y yo vi un tuit de Ana María Gómez, que es internista, que es muy, muy buena, puso el hecho del cloro, de que la gente esté tomando cloro, no es de que hay que la sociedad es tonta, sino que nosotros como médicos fallamos en enseñar a nuestra comunidad. Ojo, y eso está pasando. Entonces, ya cuando ya tienes a todos los alumnos que han estado ahí, tienes que hacer entrevistas y ver si realmente cuál es tu perfil como hospital. ¿Qué buscas en tu residente? Si buscas a alguien que sea simplemente mano de obra barata los próximos 3 o 4 o 5 años, le pones ahí selección natural, tal luego. Pero si quieres un nuevo integrante de tu equipo en 5 o 10 años, ¿sí? Que comience a enriquecer tu hospital, que comience a ayudarte en eso, es diferente. Ahí sí tienes que hilar fino y tienes que
tratar de hacer la mejor selección posible. Y nosotros tuvimos incluso que leer mucho acerca de selección, porque era una responsabilidad grande, si tienes eso en la mente. Ojo, ¿sí? Y ojo por ejemplo, no es que yo solito como pediatra, ay, sí, yo entiendo esto. No, somos un equipo. Todas las especialidades somos un equipo, ¿sí? Y nosotros tenemos que mantenernos en la misma ideología y la misma realidad. Y es una de las cosas que yo te digo que yo rescato. Si no hubiera sido así el proyecto te juro que yo no estaría. Porque tiene que cambiarse un montón de cosas. Y es una de las pocas formas de hacerlo, es hacer un posgrado diferente para que choque y la gente viendo que esto va surgiendo, vaya cambiando y vaya amoldándose a lo que realmente debería ser. Porque hay gente que no quiere que las cosas cambien porque no les conviene. No les conviene, así es. No les conviene. Ancho, No ¿qué les opinas? conviene. Lo que dice el doc, veo yo dos problemas preocupantes y me pareció importante lo que dijo porque no lo había escuchado y viniendo de un médico. No todo el mundo puede ser médico. Entonces, la primera fase que tenemos es el primer filtro de elegir las personas que van a pasar a medicina. Y el 90% o más de los que ingresan a medicina entro porque pienso que voy a ser millonario y esta es la manera más sencilla que voy a tener para acomodarme la vida. Entonces empezamos a la fábrica de creación de médicos tipo Henry Ford con su modelo T en masa. Y el momento de entrar al posgrado empiezo a tener el choque de no, la especialidad no es para todo el mundo. O quizás la especialidad que yo quiero no es para mí. A lo mejor yo quiero ser médico internista, pero a mí no me gusta dar consulta. De alguna manera me tienen que seleccionar. Entonces sí se necesita un método para seleccionar, pero ¿hasta qué punto debo hacer pesar el examen? ¿Hasta qué punto debe pesar una entrevista? ¿Hasta qué punto debe pesarme una carpeta? Porque para mí la pregunta siempre ha sido, bueno, ese día en el examen me pude estresar, me pude tener un accidente, me pudieron robar, lo típico, lo que puede haber pasado. Llego al examen y no tengo idea. Entonces también me juega un factor suerte. Entonces, ¿cómo quito ese factor de probabilidad? Verás, internacionalmente, sí, en todos los países que puedes, en Canadá, Estados Unidos, México, en Argentina también, o sea, se pesa más obviamente el examen de conocimientos porque es quizás la única forma que puedes de saber si es que esta persona está realmente preparada y a un nivel adecuado para tu especialidad. ¿Qué quieres tú como hospital? O sea, eso es una de las cosas súper importantes que también tienen que plantearse las universidades, que algunas universidades que sacan a Tuti no se plantean eso. O sea, ¿qué quiero yo para mi especialidad? Yo quiero a los mejores. O sea, yo no quiero a cualquiera. O sea, yo quiero que después de que salgan los 3 años, digan que son los mejores pediatras que hay. No solo académicamente, ¿ya? Porque después de eso, obviamente, viene esa carpeta que realmente no tiene realmente tiene un valor menor. ¿Por qué? Porque realmente y la gente que está ahí va a darse cuenta que hay gente que tiene 50,000 libros y todo eso y tienen 1 o 2 años de graduados. Hay gente que incluso lo hace también de otra forma, por la izquierda, ¿ya? Hay gente que lo hace por la izquierda los artículos por tener una carpeta de este vuelo. Eso no te hace. Por eso es importante los conocimientos, uno. Y segundo, ya cuando pasas de ese lado, tienes que tener otros factores, que es para hacer la selección más fina, porque el objetivo es que mi hospital, que mi posgrado tenga los mejores residentes y los mejores deben aplicar. Y por eso, o sea, con ese beneficio, como pasa en Estados Unidos, que pasa en España, ¿cuáles son los que tienen los mejores residentes, las mejores notas? Tales y tales hospitales. ¿Por qué? Porque se hicieron a la fama de ello. Así de simple. ¿Ya? Ahora, Entonces, Doc, y una pregunta, pero finalmente, cuando termina todo esto, tienes que hacer una selección individualizada. Puedes tener un genio al lado tuyo, que es una pésima persona. De eso hay muchos. Genios, pésimas personas. ¿Ya? No trabajan en equipo, no son solidarios. ¿Sí? Te ponen el pie apenas pueden. Creen que son el dueño del circo. Entonces necesitamos una buena persona que sea honesta, que sepa trabajar en equipo, que llegue a tu hospital y lo quiera como su casa, como yo llegué a querer mi hospital base cuando yo era residente. Y hasta ahora lo quiero. Y hasta ahora está mi mentor ahí. Y nos llevamos y conversamos y somos amigos. Y nos ayudamos ahora. ¿Sí me cachas? O sea, ya va a otro nivel la cosa. Y claro, que ellos pero vengan con ese cariño y sean unos subespecialistas de primera. ¿Para qué? Para que mi hospital sea el mejor porque tiene las personas que aman su especialidad, aman su hospital y hacen lo mejor.
Ahora, mi pregunta es en base a dos cosas. La primera, claro, la carpeta, cuando usted tiene un banco de preguntas, va a pesar un montón, porque en el banco de preguntas lo estudias, te memoriza y sacas 70 sobre 70, y si tienes buena carpeta, te fuiste. Pero entonces la carpeta aquí en el Ecuador, en los sistemas del Ecuador, de universidades que manejan bancos de preguntas públicos o que venden los exámenes públicamente, sí, sí tiene un valor importantísimo, porque como usted dice mismo, se hacen artículos por derecha, por izquierda, por como quiera, y todo va sumando. Entonces el examen solo memoriza el banco de preguntas, lo das y entras. Entonces aquí en el Ecuador tiene un peso importantísimo la carpeta. Exacto. Por eso es importante, porque nosotros también, al análisis nuestro de la selección, nos dimos cuenta, bueno, puede ser un genio que realmente no da su personalidad, su mentalidad para nuestro hospital, o es un genio que al final pasó todos los filtros y nos dimos cuenta que, y lo hizo muy bien y publicó y publicó cosas que realmente no publicó. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. ¿Y qué hacemos? Ese rato es la entrevista. Ese rato es Y la no, entrevista. y no es un Cuando poco tú coges subjetivo y le esto. confrontas a su carpeta a la persona, le confrontas a su futuro a la persona y le confrontas a esa persona, la entrevista es dura, tiene que ser dura, ¿sí? Tú tienes que confrontar a esa Bueno, persona y ver si esa persona realmente es la que se presenta aquí. Y si esa persona que se presenta aquí es la que tu hospital necesita. ahora, la entrevista no puede ser, o los temas de selección no pueden ser en cierta manera subjetivos, como usted dice, por ejemplo, nadie es santo de devoción para todo el mundo. Y por ejemplo, yo llego a la entrevista con usted y le caí mal de entrada. Y me dice, me pareció una mala persona, no es para el hospital, no es para el hospital. Y según yo, no es para el hospital, por ende no entra. Puede Por ser, eso puede pasar. puede pasar. Por eso tienes que hacerlo con personas que no van a tu hospital. O sea, Ah, yo a ninguno de mis residentes, yo les entrevisté la primera vez. A ninguno. A ninguno de mis residentes los entrevistó el otro hospital. Les dio ah, el ya. punto. ¿Ya? Y segundo, cuando tú haces la entrevista, tiene que ser con parámetros objetivos a nivel internacional que han sido validados. ¿Sí? Son preguntas que se usan, sobre todo, por ejemplo, se usa bastante en el USMLE. Los hospitales llegan y te confrontan. O sea, te ponen en situaciones difíciles en las cuales tú tienes que tener capacidad de resolución de problemas, empatía, ¿sí? Porque mucha gente, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? En vez de tener empatía, te pones, no, yo soy lo máximo, yo soy papá, monstruo, King Kong. O sea, personas que cogen y no reconocen sus errores. Eso es una de las cosas que más ese sistema te, te, te castiga, como se podría decir. O sea, que una persona no reconozca sus errores, que no sea sincero con sus errores, porque nadie ve sus errores en esos momentos. Esos errores quedan así. Y si lo saben reconocer de una forma adecuada, es diferente. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más? Que no vas a ser tú solo. Tienes que tener por lo menos un número impar de personas con puntajes, ¿sí? Con puntajes y con decimales, que tú tengas que calificar parámetros. ¿Para qué? Para que eso sea lo más justo y objetivo posible, porque son parámetros Entonces, establecidos a nivel internacional. No es, me pareciste bien porque estás me gusta ese vestido. No, o sea, tienen que ser parámetros internacionales donde se prueben ciertas habilidades y ciertas capacidades en las cuales el residente se acople al objetivo que yo tengo. Una de las cosas que también pasa es que, ¿cómo puedo hacer esa selección si yo no tengo pensado a mi residente? ¿Quién es mi residente? Yo como jefe de posgrado. ¿Quién quiero que salga de mi universidad? ¿Quién quiero que entre? ¿Cómo quiero que sea? ¿Qué edad tiene? ¿Cómo se llama? O sea, qué tipo de conocimientos? ¿Qué forma de resolver los problemas tiene? Ese tipo de cosas tiene que tener el hospital marcado y dicho para saber qué es lo qué tipo de médico es el que vamos a formar, ¿sí? Porque no queremos gente que realmente, es lo que pasa en muchos de las selecciones. No tienes ningún tipo de selección individual, porque ahí sí te das cuenta que un médico es una pieza como te digo, de formación delicada, manual,
delicadísima. Día a día se hace. No es que lo pones en un aula y hay que se forme. Un hospital cualquiera que se forme. Eso Yo pasa, tenía en pero el caso de mi posgrado que muchos vieron, solo vieron neo. Nunca vieron terapia intensiva, pediátrica. Otros nunca vieron consulta externa. Se supone que debemos salir pero todos iguales. ahí va el error, Doc. Entonces, lo que está diciendo es un sistema de selección individualizado que yo he visto en el Ecuador, no sé si me equivoco, dos universidades lo hacen, dos la hacen, pero de ahí la normalidad de la convocatoria del Ecuador se basa solo en el examen, la carpeta y te publico la nota. Ni siquiera te Por eso te digo, desgloso en qué te fue mal, en qué te fue bien, cuánto sacaste, y como en España, por ejemplo, que te van desglosando, sacando las notas más o menos en qué te fue, cuánto puntaje sacaste en la primera sección, en la segunda sección y así. Aquí simplemente sale una nota, no sabes cómo fue escogida y entraste al posgrado. Entonces es totalmente no individualizada. Es no individualizada por ningún motivo. Entonces yo he visto que aquí hay dos universidades que básicamente hacen eso. No conocía los parámetros de selección que usted ahorita nos dice, pero es súper son interesante saber parámetros eso porque fuertes. Lo que pasa, lo que te digo es que ese es el punto. Ese es el punto. Confrontar al sistema que está mal. O sea, no podemos mantener un sistema viciado. ¿Cómo te salen los residentes ahora, los especialistas? Con un burnout terrible. Pregúntale a los hospitales y universidades, ¿hace cuánto es la última vez que había residentes que se estaban suicidando en las guardias? Que están con diagnóstico de depresión y ansiedad brutal. O sea, hasta ese punto, o sea, ¿qué buena propaganda tengo yo como hospital o como universidad? Esa forma de hacer médicos. O sea, eso claro, emocionalmente te cala. es llenar un espacio. Claro, o sea, eso te cala emocionalmente. O sea, imagínate. O sea, imagínate que sea el peor recuerdo de tu vida, tu especialidad, cuando tiene que ser el más hermoso porque te formas en lo que amas. O sea, ahí va la parte humana. Ahí va la parte humana porque realmente es injusto que un residente de primer año salga de una guardia de 24 horas a las 3, 2, 3 de la tarde, molido, sin una gota de energía en su cerebro. Vaya a una clase de 3 hasta las 9 o 10 de la noche. Vaya a su casa a caerse literalmente en el piso del sueño y cuando llega el otro día levantarse a las 5 de la mañana porque no tiene carro y tiene que madrugar a algún hospital que es lejísimos de su casa, obviamente, a responder las preguntas que jamás estudió de su pase de visita. Obviamente el tratante, que no conoce cómo es el método, o conoce, o no sé qué pasa, te vas a enojar porque tu residente no está rindiendo. Obviamente te vas a enojar. Y eso va a crear frustración. Y ese círculo de frustración, porque no estás rindiendo, ¿a qué horas tienes tiempo? O sea, fisiológicamente, para que la deprivación del sueño causa un millón de cosas que ya se han descrito hasta la saciedad. Y les decimos y nos jactamos y decimos un montón de cosas, pero ¿a cuándo le ponemos eso lo practicamos en un médico joven? No, es que yo cuando era en el 1980 y pico, yo hacía guardias cada 15 minutos y yo veía 50,000 pacientes y eso ¿qué me importa? ¿Sí? ¿Ya? Estos son personas que tienen familia, son personas que tienen un sueño, viejo. O sea, no es una cosa de que yo les pongo y les pongo como gallinitas a poner huevos. O sea, ese es otro de los factores que a mí me parecen brutales. Entonces, si no quieren tener esos problemas con sus residentes, selecciónenlos bien. Y punto. ¿Qué opinas, Ese es Pancho? el punto. Ese es el punto. Yo lo que veo y de lo que leo y sigo con esa idea es, vivimos un sistema de doble moral. Ese es Claro. para mí el todo. O sea, y va de lado y lado. O sea, por ejemplo, en la carpeta, que justo tocaban el tema de investigación. Entonces, la investigación te pide en todas partes y es lo primero que te dicen, ¿no? Tiene investigaciones publicadas. Pero en mi posgrado mis residentes no lo están haciendo. Entonces, ¿con qué moral puedo yo exigir? Exacto. Y ok, sí tengo investigaciones publicadas, entonces, gran puntaje, pero ¿qué publicaste? O sea, ¿fue pertinente? ¿Fue relevante? ¿Fue enriquecedor? ¿Qué es el 80% de las publicaciones que ves del médico general que va a entrar al posgrado? Persistencia y prevalencia de la parasitosis en X sitio donde me tocó hacer la rural. Rural. A propósito de un caso, diabetes descrita como un libro, caso clínico. Eso es lo que ves, o sea, no estamos haciendo tampoco gran cosa de investigación.
Entonces, no sé hasta qué punto seguimos en la doble moral de la selección, ¿no? O sea, entiendo el examen teórico, sí. Entiendo la entrevista porque ahí es donde realmente voy a afinar la persona que va a entrar. Pero la carpeta la sigo viendo en ese punto de No, todo el mundo te yo pide estoy de eso, acuerdo. la investigación. Eso es lo que Y veo. esas son una de las cosas que nosotros también medimos. O sea, dentro de los factores, cuando nosotros siempre hacemos una selección, pusimos muy los pies en el piso la realidad de cómo se está formando. Y un montón de cosas que te digo que no es el momento ni el lugar para decirlo, pero cosas que vos te asombras y te dan y te dices, ¿en serio está pasando esto entre médicos generales? Sí, está pasando esto. En cuanto a publicaciones, O sea, en ya publicaciones, por que te ejemplo, que me dicen diga, cómo. publicó en New England y le den un premio por eso, está muy bien, muy merecido. Pero seguimos en, publicó en el diario de la Exacto. Medicatura Por Rural. eso, afortunadamente, no le dimos no se le tiene que Eso. dar un peso. Eso no, o sea, el conocimiento es número uno. Número uno siempre. Entonces debería Número uno desaparecer siempre. la parte de la carpeta. Pero este también es un jalón de orejas también, yo te digo, a las universidades. ¿Por qué? Porque les estás preparando para que sean dadores de exámenes, no para Exactamente. que tengan un razonamiento clínico. Si las preguntas te evalúan el razonamiento clínico, o sea, es un jalón de orejas universidades, o sea, no estemos haciendo gente que haga memoria para tener un contrato un contrato en el gobierno largo, ¿cómo se llaman esos contratos? Se me fueron hasta el nombre ahorita, Nombramiento. de nombramiento. Lo que ¿qué quiero como universidad? Que mis médicos digan, puchicas, entró número uno en tal universidad y ahorita es un gran cardiólogo, un gran neurólogo, un gran traumatólogo. Este es mi orgullo. O sea, son tus hijos. O sea, las universidades, los posgrados, los hospitales se están olvidando que estos residentes, estos guaguas que están comenzando ahí con todos los sueños, son tus hijos. Y ellos tienen tu apellido, aunque tú no los creas. Tu Así es. apellido. ¿Sí? Y estos médicos son los que te van a dar esa felicidad y van a cumplir no solo sus sueños, sino que tú vas a sentirte alegre y feliz de decirles, vean, tomen, esta es la posta, les toca a ustedes, hagan lo mismo con la siguiente generación. Eso es el punto que tenemos que llegar. Ahora, No Doc, es el que yo me quedo de aquí hasta que tenga 95 años ahí temblando y toda la vaina con 50,000 enfermedades para decir que yo soy el único y el duro, para que todo el mundo me brinde pleitesía. No. El respeto es lo que nos hace falta a nosotros, al sistema antiguo. El respeto se gana, no se exige. Eso le hace falta aprender a las personas que están en este tipo de mente arcaica, que se gana. Y solo se le gana no solo el respeto, sino el cariño, que van de la ahora, mano. Doc, ahí es importante en este punto que hay una línea muy delgada entre el negocio y la formación. Entonces, la universidad privada y la universidad pública cobra bastante caro por formar posgradistas. Entonces, en un momento se vuelve tan viciado y tiene los sistemas de selección a nivel nacional tienen una fama terrible. Tienen una fama terrible de que el que tiene padrino se bautiza. Una fama horrible. Entonces, con esto, yo voy a sacar tantos posgrados porque a mí lo que me interesa es que todos paguen. Y este es un problema de ser universidad dependiente. Y hay una línea súper delgada entre lo que me interesa como negocio y me interesa como formación. Entonces, en función de eso, ¿cómo se podría cambiar el sistema? ¿Cómo podríamos hacer algo como médicos generales, como principales actores de este sistema, que buscamos una especialidad, que buscamos salir adelante, que queremos educarnos en el Ecuador, que no queremos salir al extranjero porque muchos tenemos familias, queremos quedarnos acá, educarnos de primer nivel en nuestro país y poder alcanzar también especialidades que nos gusten? Yo quiero ser oftalmólogo, pero desde el 2017 no han abierto de nuevo oftalmología. Y antes de eso, en el 2013, 2011, se graduó la última promoción de oftalmología. Entonces, ¿cómo hacer para establecer, por ahí proponer un plan y ver soluciones para crearnos como los principales actores de los procesos? Mira, hay varias cosas. Ahora sí estamos en el partido de nuestras vidas, se podría decir. Y tenemos todos en contra. El que tiene que jugar a nuestro favor, que es el Ministerio de Sanidad, de Salud Pública, nos hace autogoles todo el tiempo. ¿Sí? Las universidades, muchas de ellas, lo único que hacen es a su beneficio, ¿sí? O sea, realmente yo te digo, o sea, el número de que nosotros cogemos es por nuestro hospital y creo que es el óptimo. O sea, necesitamos tantos pediatras.
Somos tantos cirujanos. O sea, mi punto es, salen, ¿qué hacen? ¿A dónde van? O sea, ¿de qué van a comer? O sea, hay tantas plazas para estos tantos años. Y ahí comienza la competencia desleal y se ahondan los problemas, la mentalidad de hace 30 años, te voy a decir. ¿Y cuál es el punto en este caso? O sea, tenemos en contra a los unos, a los otros y todo esto. Y ahora, ¿a quién le toca sacarse todo el aire aquí en este partido? Es a nosotros, o sea, al médico. ¿Sí? Es complicado y es una de las cosas que lamentablemente es uno de los mensajes que le analicé muchísimo desde que me hiciste la invitación, que lamentablemente esta es la realidad que tenemos. Es la realidad que tenemos. ¿Cuándo la podemos cambiar? Yo me pregunté eso hace varios años. Vi muchas cosas que realmente me hicieron cambiar completamente la manera en la cual yo creí que eran las cosas, de lo que uno idealiza realmente, y ves la realidad, y dices, ¿cuándo va a cambiar esto? Y justo yo les decía, cuando nosotros que estamos queriendo el cambio, generando el cambio número uno, lleguemos a una posición, seamos directores de posgrado, seamos jefes de servicio y eso, ¿ya? Ahí nosotros comenzamos a dar los cambios. Es un tramo, a nosotros nos va a tocar el tramo más difícil, que les digo siempre, aguantarse años hasta que nos cogen hasta que podamos entrar a un posgrado, tratar de hacerlo poco a poco. Incluso hay mucha gente que entra a un posgrado y le toca coger a otro después. Es complicadísimo. No les digo que no, y es injusto y no debería ser así, no debería ser así. Pero la opción nuestra es que nosotros, los médicos generales, las personas ahorita que están ahí, y que son internos, o que son externos, o que son recién estudiantes de medicina, comiencen a prepararse para eso, ¿sí? Para que de aquí en 10 años ustedes sean directores de posgrado, sean jefes de servicio, y de ahí digan, stop, hasta aquí nomás, ¿ya? O sea, de aquí nadie, el médico ya no va a ser depredador del médico porque eso va a ser mal visto, ¿sí? Aquí ya no el médico antiguo va a coger a minions, no, va a coger socios, no minions, socios, ¿ya? De aquí en adelante, la universidad va a sacar tantos especialistas. ¿Por qué? Porque eso necesita el país, no necesita más, ¿sí? Desde aquí en adelante, yo desde el ministerio voy a coger y vamos a hacer un estudio, ¿qué necesitamos? Y bueno, vamos a ordenarnos todos, necesitamos tantos, por favor, ayúdenos con tantos, con tantos, con tantos. El resto, vamos a tratar de darles otro tipo de cosas, atención primaria, medicina familiar y todo eso. Hasta ¿Sí? maestrías. Hasta maestrías. Ocupacional, ¿cuántas ocupacionales necesitamos? Necesitamos muchos. ¿Cuántos médicos que simplemente Nutrición. vayan, sí, que hagan atención primaria? Vea, ahorita con el coronavirus se desnudó una cosa terrible que es la atención primaria, cómo se necesita, ¿sí? Y otra de las cosas importantes, si yo quiero llegar, tengo que seguir. O sea, no se rinda. Yo tuve que errar 3 veces en posgrados internacionales por muchas razones, afortunadamente, afuera, venir, esperar. Se me fue la última gota de esperanza y entré al posgrado. Después de eso pasé, ya cuando llegué, ya me di cuenta que no era el paraíso que yo creí que era. Y pasar las cosas y pasar las cosas y seguir hasta el punto en el cual estamos y en el cual yo siento que se pueden cambiar las cosas. ¿Sí? Yo cuando era docente de pregrado de la UDLA les decía a mis estudiantes, que ni siquiera eran externos, ahorita muchos de ellos son médicos, y son grandes médicos, ¿no? Toditos, les decía, lo único que ustedes tienen que aprender aquí es a estudiar bien, y cuando ya sean mayores, cuando ya sean grandes, ya no sean guaguas, les digo, ustedes cambien esto, porque si es que yo soy el único que estoy pensando en esto y ustedes siguen haciendo lo mismo de antes, estamos fritos. Este es el momento donde veo que hay mucha generación de cambio, donde realmente la unión entre médicos la veo mucho más en las asociaciones de escuela, que me han invitado algunas para dar charlas y esto, ¿sí? En las asociaciones de rurales, en este tipo de charlas que tenemos, con otra gente como por ejemplo el Iván Ortega, que también estábamos hablando en muchas de estas cosas para hacer un proyecto online que se pueda hacer también para médicos, ¿sí?
cosas muy interesantes que se pueden hacer y que nosotros estamos haciéndolo desde abajo. Porque lamentablemente, así se enojen, desde arriba, la cosa solo es entre nada más. Sí, contadito. Porque somos guapos. Ahora, Así de no, simple. Porque somos guapos y punto. ¿Sí? ¿Y les choca? Sí, les va a chocar. Pero va a cambiar la cosa porque ya el cambio viene desde acá. O sea, ya es inevitable el cambio. Y es el momento donde ese cambio tiene que acentuarse. La ley de los posgradistas, todas estas cosas que están pasando, no es al azar. Somos muchísimos los que queremos un cambio. Y yo te digo, ver a una universidad en la cual yo pertenezco afortunadamente y ver que desde la cabeza quiere cambios, y cambios buenos, y cambios de altura, es un montón. No tienes idea. No tienes idea. Porque si tenemos solo una universidad, un posgrado, solo un posgrado, que cambie y que salgan médicos diferentes, los otros posgrados van a ser un contraste horrible. Y va a llegar un punto que el contraste sea tan horrible que ellos tengan que cambiar también. ahora, Y Doc, ahí vamos a hacer las cosas. bueno, hablando de este tema, también quería, todos necesitamos un cambio también para que no haya el tabú social de la frustración. Conozco yo a Exacto. muchísimos médicos que son, por ejemplo, ginecólogos y dicen, no, yo quería ser pediatra, pero como entré acá y no podía desperdiciar la oportunidad, me lancé a la ginecología y hasta ahora no me gusta, porque yo quería ser pediatra. Creo que debemos preguntarnos por qué quiero hacer una especialidad, ¿no? Es una buena pregunta, porque muchas veces es porque socialmente se ve mejor, soy médico especialista, como usted dice, soy guapo, tengo Soy plata. guapo. Entonces, Una cosa exactamente. también de las frustraciones que les digo para que no sean minions, a los que me están escuchando, para que nunca más sean minions, porque mucha gente todavía le encanta ser minion, nació para ser minion. Pero, a ver, ¿cuándo sabes que es una especialidad? Te digo personalmente y ahorita que lo veo desde el otro lado. Primero tiene que decir, ay, tu deseo. Segundo, contrastar tu deseo con tu capacidad. Yo quería ser cirujano plástico, 90-10-20. ¿Sí? La típica, o cirujano, oncólogo, alguna de esas vainas, ¿no? Llegué a un quirófano y mi habilidad con las manos es terrible. O sea, para cirugía, no, para usar la laparoscopio, no es mío. Llegué a pediatría, que ni aquí me imaginaba. Me fue tan bien y me di cuenta que me comenzó a gustar. Y comparen el sueño suyo con lo que son capaces y los resultados que comienzan a tener. Por eso es importante el internado y el externado que ahí desarrollen eso. No cuando estén en la especialidad, por Dios, no, ahí no es el momento. El momento es en el internado y en el externado. Pruébense a sí mismos. Y no lleguen a esa frustración de que, ay, no voy a poder hacer esto, que no hay esto. Busquen la forma de llegarlo. A veces toma más tiempo. Hay gente, mi buen mentor, el doctor Ayala, me decía, gente que tiene plata, que tiene palancas, que tiene todo eso y les aguanta todo. Pero ahí vimos otros que tenemos cabeza, que podemos llegar al mismo punto, incluso más. Camino toca más largo, pero se llega. ¿Sí? Se ¿Qué llega. opinas, Francis? Y no pierdan la fe y la esperanza. O sea, esto es un sueño que tienen que seguir luchando y prepárense para ello. Si es mi sueño, prepárense, sáquense el aire. Porque es necesario tener eso. Y la frustración tiene que ir de la mano, con no rendirse, sino ver opciones. El errar, o sea, para que ustedes lleguen al éxito, necesitan, primero, siempre, antes de llegar al mayor éxito de su vida, van a llegar a un fracaso. No vean como puntos opuestos, sino como puntos complementarios. Si pasó esto es por un error y lo vamos a mejorar y lo vamos a cambiar. Y eso tiene que ser siempre, en todo. Cuando estén ahí en la especialidad, les va a tocar eso. Van a fracasar, se van a equivocar, pero va a haber alguien que les diga por qué qué pasó y les ayude a seguir. No les hunda. Francis, ¿qué opinas? Completamente de acuerdo con el Doc. Me parece que el punto más difícil que tenemos es enfrentarnos uno mismo, ¿no? Y saber lo que deseo con lo que puedo. Amo la ópera, me encanta cantar, yo quiero cantar ópera. Sí, pero tu registro da de aquí para acá, ¿no? Esa es tu habilidad, no da más. No puedes cantar ópera. Pero es que yo amo la ópera, esa es mi pasión. Sí, pero no puedes hacerlo.
Entonces sí es duro enfrentar la realidad de cuáles son mis capacidades e irle cogiendo el gusto a lo que tengo capacidad. Como dice el logo, o sea, yo quería ser cirujano plástico, estuve en el quirófano, pero ya mi habilidad no daba. O sea, de aquí para acá tenía habilidad, no más. Entonces le fui cogiendo el gusto a la pediatría para no enfrentar justamente lo que estabas diciendo, ¿no? Ya entré a la especialidad, esto es lo que me tocó, esto es lo que voy a hacer, y seguramente va a ser un frustrado el resto de tu vida. Y que sí te vas a caer mil veces, no sé cuántos exámenes tendrás que dar para ingresar a un posgrado, quizás 10, 20, 30, y en algún momento vas a ingresar. O a lo mejor no vas a lograr entrar y tengo que quedarme como médico general y tengo que encontrarle el gusto y ver por la endijita que voy a caminar, que no necesariamente tengo que ser posgradista y tengo que ser especialista para tener un camino y ser mejor que A o B, que es lo que muchas veces se estigmatiza, el hecho de si no eres posgradista ya fracasaste. Ya llegaste a ser médico, pero ya Eso es fracasaste. justamente lo que les decía. Y otra cosa que también aprenden a trabajar en equipo, a colaborarse. A colaborarse. Lo que estamos haciendo ahorita es una cosa muy enriquecedora y tiene que ser un ejemplo, ¿sí? Y tiene que ser un ejemplo. O sea, no, es que yo soy más guapo y yo hago las cosas así y punto, y porque yo, y el otro dice, no, no vaya donde él, uy, lo que le hizo, y todo eso. Ahí comienza esa cosa. Entonces, si soy pediatra y tengo un amigo pediatra, ayudarnos entre pediatras, ¿sí? No es que me va a quitar el paciente. Aquí hay para todos, ¿sí? Y más bien tratar de que ese amigo pueda tener una subespecialidad y nos ayude más todavía, ¿sí? Y hacer que esta persona que está al lado también suba, ¿ya? Y siga adelante. Y seguir colaborándonos todos. O sea, yo sí les incito a que todos tenemos que colaborar, ¿sí? Y es la forma de ponernos todos de la forma horizontal. La mentoría horizontal es realmente lo que funciona en medicina y está demostrado en artículos, ¿sí? Científicamente está demostrado en artículos, las mentorías, ¿sí? En las cuales tu residente mayor, tu jefe de posgrado, tu docente, todos los que están arriba tuyo, te ayudan y te forman y te ayudan a seguir adelante, ¿sí? Donde tienes derecho a tener problemas personales, donde tienes derecho a tener hambre, donde tienes derecho a incluso enfermarte, pero también tienes la obligación de estudiar durísimo, de exigirte cada día más. O sea, lo que yo les digo a mis residentes, o sea, lo que aquí está garantizado es que les vamos a exigir el quíntuple, el doble, el triple de hace mes, desde un mes, hace 2 meses. Ustedes van a ver cada vez que les vamos a apretar un poco más. ¿Para qué? Para que sean mejores. ¿Sí? Pero no por eso nosotros vamos a ponerles el pie. ¿Sí? Pero Entonces eso es muy, muy importante que tengamos. Sí, o sea, yo les digo, más allá de eso, es que todos tratemos de buscar ese punto y que se preparen lo más antes posible para para ganar el sistema. Es la única forma de ganar el sistema. Todas las personas que lo han logrado, lo han hecho porque estudiaron antes. Es una de las pocas formas de ganarle al sistema. Ya cuando le ganas al sistema, ingresas, sales, llegas a un punto adecuado, ya puedes coger al sistema y comenzar a cambiar desde adentro. ahora, el problema también va cuando nos unimos a la normalidad de los sistemas. Es decir, nos ofrecen entrar de manera por izquierda al posgrado y lo aceptamos. Una vez adentro, nuestro director de posgrados nos dice que desde primer año hasta quinto año vamos a duplicar la nota que saquemos en el examen de ahora. Y ha pasado. Hay posgrados en universidades donde les duplican desde segundo año hasta cuarto año la misma nota y a todos les vale nada. No he sabido eso. Entonces, ahí también va un problema. Ahí también va un problema, que yo me hago parte de la supuesta normalidad y me contamino para formarme de esa manera. Entonces, eso también es un cambio. Yo creo que también es de idiosincrasia ese cambio. Es un cambio súper fuerte que nosotros, en la desesperación también de hacer una especialidad, porque socialmente es lo que está bien visto, hacer una especialidad, puedo caer en este tipo de contaminaciones y puedo comenzar a hacer cosas que realmente no son las correctas para conseguir mi plaza. Y eso ha pasado. En el Ecuador ha habido muchas denuncias. Como le digo, la fama de los sistemas de selección de posgrado es súper mala. Todo el mundo sabe que ha pasado muchos errores y la tienen mal precepto. Entonces, en eso también habría que cambiar un poco y tener una normalidad diferente, no establecer eso como normal. Tienes
Toda la razón. Lo que pasa es que, obviamente, como hay malas, o sea, hay manzanas podridas, hay buenas. En todas las universidades hay gente magnífica que está a favor de un cambio y que lo está haciendo de una manera pequeña, te digo. En mi posgrado, yo cuando estuve, y afortunadamente, a Dios gracias que yo estuve en el hospital que estuve, que fue en el Carolo con el doctor Ayala, nos formaron de una forma diferente. Nos sacaban el aire, te digo, o sea, nos exigían al límite, o sea, estudiar, hacer procedimientos, todo a gran nivel, hacer investigaciones. Y gracias a eso yo pude entrar a los lugares que pude entrar por la investigación que hicimos con todos. Y cuando ya vas viendo ese tipo de cosas y vas viendo que atrás de esa exigencia, de esa dureza, hasta cierto punto, cuando teníamos un problema personal, veía a nuestro mentor y nos decía, ¿qué pasó? A mí me pasó esto en el posgrado, no se rinda, usted es bueno, siga. Y te sacaban del hueco y seguías. Y te seguían exigiendo más, 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 más. Te caías de nuevo, a ver, ¿qué pasó? Esto pasó, bueno, usted va a cambiar estas cosas, tiene que cambiar en esto, en esto, en esto y en esto. Usted no es perfecto, pero siga. Usted tiene madera, siga. Yo he visto en lo personal que esto pasa, o sea, realmente la individualidad, que sea más personal esta educación, que sea un poco más adecuada en dos universidades del Ecuador. O sea, de Quito podemos decir, en dos universidades que se están enfocando de manera diferente. O sea, realmente los otros procesos en el Ecuador, a mi parecer, y lo que yo he visto, son bastante viciados. Pero hay dos universidades que realmente están queriendo un cambio. En relación a eso, quiero llegar al último tema. Qué opinan los dos del qué va a pasar durante todo este tiempo que continuemos en pandemia y después de la pandemia con la oferta, demanda, los programas de posgrados, cómo se están reuniendo las universidades, si van a sacar o no, los presupuestos han bajado, la cantidad de estudiantes en pregrado también ha bajado, por ende las universidades no reciben un presupuesto tan grande como los años anteriores, por lo cual no expanden su oferta de posgrados. No sabemos fechas de dónde va a sacar uno o el otro. Una convocatoria está suspendida desde marzo, todavía no se puede reanudar. ¿Qué tan factible es que esta misma convocatoria simplemente se disuelva o no siga adelante? Porque puede pasar también. Entonces, cuál es cuál es nuestro escenario de aquí en adelante en los posgrados en relación a las universidades? O sea, ¿creen que van a seguir sacando? ¿La oferta bajará? ¿Será este año? ¿Será el siguiente? ¿El posgrado que está suspenso desde marzo seguirá su proceso o no? ¿Qué opiniones merece? Ya. Verás, realmente es, como te habrás dado cuenta respecto a esta pandemia, todo es incierto. Todo es incierto. Todo es incierto económicamente, vacunas, todo eso es bastante incierto, entonces la cuestión es diferente. Que venga de otros lugares, no te podría asegurar cómo está la cosa porque no estoy en comunicación con otros lugares, excepto con mi casa, te podría decir. ¿Ya? Y lamentablemente, no sé si esto de la pandemia es un pretexto para mermar todavía más los posgrados, Exacto. cuando debería realmente ser un impulso para que se den los posgrados, ¿sí? Sobre todo posgrados que necesitamos mucho, mucho como intensivos, por ejemplo. Necesitan mucho intensivista, se necesita mucho intensivista, mucho emergenciólogo, se necesita mucho pediatra también en atención primaria, se necesita mucho médico familiar, internistas, y todos esos que den un mensaje claro, o sea, que ya estén preparados para este futuro, ¿sí? Que tengan una visión de que yo a mi gente, ya sea mi consulta, mi comunidad, mi hospital, les voy a educar adecuadamente para que no esté tomando cloro o el jarabe del doctor Pepito o cosas por el estilo, que se estén envenenando y realmente prime la confianza, porque esos actos de corrupción internos incluso desdibujan al médico. O sea, el que pone la cara en un hospital con todos los escándalos de corrupción y la falta de medicinas y todo el tema así tan horrible es el que está ahí en primera línea. El médico es el que pone la cara. El director, el ministro. Nadie hace nada. Entonces, cuando tratar de que, o sea, el objetivo o lo óptimo debería ser que todos
todos los, que se abran más posgrados a nivel de que podamos tener médicos preparados que puedan ayudar en las casas de salud. Pero obviamente, ¿hasta qué punto económicamente puede solventar el gobierno esto cuando tenemos un Ministerio de Salud quebrado, un IES quebrado, todo quebrado, ¿sí? Y obviamente las cosas no están yendo bien. Y lo único que les queda a los médicos es seguir preparándose. O sea, nunca paren de prepararse. Nunca paren de leer, nunca paren de hacer sus bancos, sus preguntas, pero no bancos de preguntas, perdonen. Simulaciones, Sino más bien. más bien, tienen que hacer preguntas en relación al razonamiento clínico. Hagan como hacen los desgloses del MIR, me encantan esos desgloses del MIR. Tú resuelves el caso, te equivocaste, ¿y por qué me equivoqué? Revisa por qué te equivocaste, lee la bibliografía y razona y medita en ello para que puedas. Por eso el proceso es largo, porque tienes que hacer, porque realmente la formación que tenemos nosotros no se ajusta todavía a ese razonamiento clínico. Entonces te toca reaprender muchas cosas. Ojo, no se frustren por eso tampoco. Y si fallaron en una convocatoria, sigan a la siguiente y a la siguiente. Y van a aprender muchas cosas porque el sistema tiene y debe de cambiar. Debe de cambiar porque es lo único que nos va a ayudar a que todos estos problemas que ya venimos arrastrando, ese subdesarrollo médico que venimos arrastrando 30 años, ya pare. Aquí no es el médico, es el más guapo, el que tiene todos los pacientes, el que hablan bien bonito de ellos. No, es el que mejor habla del otro médico, el que más colabora con el otro médico, el que más ayuda a sus pacientes, el que más informa a sus pacientes, el que se baja del pedestal y deja de hablar técnicamente y les habla como necesita la gente. Ese es el mejor médico ahora. Y eso les está calando duro. La pandemia ha desnudado un montón de cosas, no solo del sistema de salud, sino de la forma de hacer medicina. Sí. De la Yo forma de soy, hacer medicina. yo soy traumatólogo, no puedo hacer nada acerca de la pandemia porque yo soy traumatólogo. Entonces, Exacto. esa formación integral que nos falta a los ecuatorianos de sí. Es que yo no hablo en redes sociales, que yo soy muy guapo y yo no hablo en redes sociales y que me importa que no se informe la gente. O yo solo con los guapos hablo, guapos dialectos, y yo solo hablo con tal persona y doy entrevistas a tal persona porque yo soy tal. Y uno colabora con tantos. Ya, o sea, ya se acabó eso. Yo les puedo decir que incluso cuando yo comencé a ver estas cosas, a analizar estas cosas ya en mis primeros años de pediatra, incluso yo pienso que hay un doomsday clock. ¿Saben cuál es el doomsday clock? Doomsday clock es la cuenta regresiva que se habla cuando hay un peligro inminente en la Tierra y todo eso, pero hay un doomsday clock para este sistema. ¿Sí? O sea, ya está en cuenta regresiva. ¿Qué La opinas, gente está Pancho? aferrando durísimo, ya está en cuenta regresiva, yo te digo, y lo único que necesitamos es que estas personas que están aquí, los médicos generales que están todavía en facultad, que están en internado, también despierten a esto y comiencen, si cada uno hace su pequeño granito, su pequeño trabajo y todo eso, nos va a tomar menos tiempo que cambie todo. Si ustedes luchamos en este momento contra el sistema, seguimos poco, se van a dar cuenta que en algunos años, unos 5 años, ustedes van a estar en posiciones más altas y pueden ya decir, ya estamos cambiando más. O sea, yo sí les animo a que no desesperen. Sí, sí, si esto es lo que quieren, como yo les decía, si esto es lo que aman, es su pasión, sigan. Esa gente es a la que necesitamos, porque esa es la gente que va a cambiar. Y ustedes van a ser la generación que va a despertar como especialista, no como con competencia desleal, sino con colaboraciones y haciendo crecer todos los hospitales que se puedan, todos los posgrados que se puedan. ¿Qué Y opinas, creo que Pancho? ese es el reto para todos los médicos generales ahora. ¿Sí? Comenzar a desdibujar ese sistema y comenzar a ya plantar cosas diferentes. ¿Para qué? Porque tenemos que comenzar desde nosotros. Si todos los otros jugadores nos juegan en contra, los únicos que tenemos para el cambio es a nosotros. No tenemos a nadie más. Así es. Y eso es lo que yo me planteé cuando yo estuve en mi posgrado. ¿Sí? Hubo cosas maravillosas, hubo cosas terribles, y dije, no, las terribles no se tienen que volver a repetir. Las buenas tienen que volverse a repetir y seguir así. Y yo les digo, o sea, piensen en eso. Y cuando alguien les proponga hacer un minion,
o alguien les proponga seguir bajo el mismo sistema, díganles que no. Ese es el mejor, es lo mejor. Gente, ay, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué dices que no? No, el hospital tiene que estar orgulloso de que yo llevo un mandil. El hospital tiene que estar orgulloso de que mi nombre está en su mandil. No yo que el hospital es, no. Ni que yo trabajo con tal, no. ¿Sí? Yo soy, ahorita tenemos que hablar de socio de tal. ¿Sí? Compañero de tal. No a sombras. Decirle, este es el doctor tal, mi colega, no mi ayudante, ni nada de eso. Porque ahí es cuando ya comenzamos a decir stop. ¿Ya? Ahí es cuando comenzamos a decir stop. A mucha gente le encanta ser mínimo. Sigan siendo mínimos. ¿Hay chance para mínimos? Todavía hay muchos chances para mínimos. Pero hay mucha gente que quiere sobresalir y que quiere ayudar a todos, o sea, de colaborar entre todos. Yo he hablado en mis lives con psicólogos, gente que tiene negocios de ropa de niños, que te digo, oftalmólogos, dermatólogos y todos ellos, y no son mi competencia, sino que realmente nos hemos ayudado mutuamente, no solo en el hecho de que podemos informar a más gente, sino que eso también nos ayuda a que nosotros sepamos la otra realidad y aprendamos. Yo aprendí mucho de los oftalmólogos con los que trabajé, psicólogos con los que estuve aquí y todo eso, y sigo aprendiendo. Y ahora con mis jefes, con mis mentores, yo estoy trabajando de una forma completamente diferente y tenemos ideas totalmente diferentes. Y ese es el punto. Y yo te digo, ya cuando estés en ese lugar un poquito más alto, donde puedes decir y tengas el apoyo, obviamente, realmente de tu casa, que te ayude a cambiar las cosas, vas a ver que todo va a cambiar. O sea, tienes un equipo. O sea, yo cuando regreso a ver a mi hospital, yo veo un equipo. Yo cuando hice la selección, vi a un equipo al lado, ¿sí? Que conversábamos, que hacíamos las cosas y que tienen una visión muy, muy chévere, muy, 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 muy poderosa acerca de lo que ya debe ser en estos momentos la educación superior y la parte académica de posgrados. O sea, tiene que cambiar radicalmente, radicalmente. O sea, ya todo eso no está bien, no está bien. Pancho. Yo creo igual que al menos en el corto tiempo la realidad va a seguir siendo la misma. Va a seguir el mismo sistema de posgrados, va a seguir el mismo sistema de estudios. Que definitivamente debe llegar un cambio, sí debe llegar un cambio. Difiere un poquito en el tiempo, no creo que sean 5 años, yo pienso que eso tomará más plazo, mediano, largo plazo, porque tiene que venir de la mano, o sea, tiene que ser la universidad que empieza a educarme de manera diferente, justamente lo que estamos hablando, tiene que darme un pensamiento clínico, médico, y no anda, apréndete el libro y vas a contestar las preguntas tal cual está en el libro. Y de ahí sí viene de la mano con la parte del posgrado, pero realmente para ver este cambio donde me transformo del ayudante, de la chichincle del médico en el colega, del tratante con el que estoy trabajando, sí va a tomar la generación en que lastimosamente va a ser horrible lo que voy a decir, pero es la verdad, o sea, la generación que ya se mueran los de arriba y empiece a retomar la gente que viene con este cambio de pensamiento. Mientras eso no se dé, le veo complejo en que lleguemos a mis socios, o sea, seguiremos en el punto de yo soy más viejo, yo sé más que tú y vas a estar de mi cola y algún día cuando yo me muera vas a subir a mi puesto. O quizás no llegas a mi puesto porque viene mi hijo atrás y él es el llamado, vas a seguir siendo el ayudante de mi hijo. Entonces, sí, como la pienso que va cédula, a hasta la tomar. muerte del titular. Exacto. Pienso Bueno, que va a tomar yo más lo tiempo. pensé, pero no lo dije, por si acaso. Yo tiendo a ser un poco más duro en mis cosas. Entonces pienso que será cuando esa generación se acabe, la naturaleza haga lo que tiene que hacer y empiece esta generación que estamos con un nuevo pensamiento, con un deseo de hacer las cosas diferentes, empecemos a llegar a los puestos que tengamos que llegar. Y lo importante es que la gran masa seamos los que estamos con este pensamiento diferente. Porque mientras sigamos siendo 5, 6, 7 personas contadas, en cambio, la masa nos va a seguir tapando porque somos la gente incómoda, la gente que no queremos que llegue porque estorban, no apoyan al sistema, quieren romper el sistema, entonces estos estorban. Pero si la gran masa empezamos a buscar esto, o sea, empezamos a buscar el cambio, y si en algún momento algunos de los que estamos aquí tenemos que estar de docencia en una universidad, buscar justamente esto, o sea, que mis alumnos lleguen a un pensamiento clínico médico, va a iniciar el cambio. Mientras sigamos unidos al sistema,
no vamos a lograr nada. Entonces, en realidad somos los jóvenes los que tenemos que empujar este cambio, esta revolución. Somos los llamados a eso. Lo que veo lastimosamente y con tristeza es que los jóvenes estamos muy acomodados en nuestro puesto, viendo como todo pasa. O sea, no quiero hacer nada, estoy bien en mi zona de confort. Yo ya llegué al posgrado y el de al lado no me importa. Hay que ver a él qué hace, ya no es de mi interés. Entonces, mientras no nos unamos, no generemos un pensamiento sinérgico, no creo que lleguemos a cambiar. Creo que el sistema se mantendrá como tal y los que deseen cambiar, en cambio, son los incómodos y hay que bloquearles y sacarles del sistema. Eso es lo que veo tristemente. Sí, justamente es lo que es el motivo de hacer este tipo de charlas, ¿no? Es expandir un poco el cómo se están librando los procesos en nuestro país, la inconformidad que tenemos los médicos generales de poder tener concursos anualmente en la misma fecha, el poder exponer también a lo que hay problemas psicológicos que conllevan el tema del burnout que decía el doc, el tema de la frustración, el tema de que no es diferente entrar a un posgrado médico que una maestría en cualquier otra carrera. Entonces, básicamente es el objetivo de esto generar también opinión del resto de personas que nos den, que tener esto básicamente nos da un espacio público de decir nuestra opinión y es importante porque ahora tenemos que ser los principales actores de los cambios de hoy en adelante, porque las universidades pueden poner lo que ellos quieran, pero nosotros, los que nos vamos a educar, vamos a ser los médicos generales. Los que queremos una mejor educación en nuestro país para especializarnos, somos nosotros. Entonces, de alguna manera, tenemos que buscar agarrar esa posta y seguir adelante. Es algo muy chévere, cuando con el Pancho tuvimos la chance de conocer un poquito el sistema argentino y allá la educación era el mayor en realidad le enseña al menor. El R1 no hace tantas guardias porque él no está preparado para hacer tantas guardias. De hecho, el R3 o el R4 es aquel que hace más guardias porque él ya puede resolver. Entonces, esa pirámide que no se consigue acá, que acá es el R mayor, es un grosero con el R menor, y este tipo de prácticas tenemos que ir cambiando desde abajo y básicamente es el objetivo de esto. Yo quería agradecerles a los dos para finalizar esto. Ha sido bastante enriquecedor. Muchísimas gracias, Ricky. Gracias, Pancho. Estuvo súper chévere. Espero que nos podamos encontrar en una próxima. Y nada, agradecerles realmente. Estuvo bastante entretenido y muy, muy, muy informativo. Bueno, yo les agradezco mucho por estas cosas porque ver que los médicos jóvenes ya ustedes están despertando. Y en muchas otras, no solo ustedes, sino asociaciones de escuela, te digo, gente incluso que estamos ya en una posición ya un poquito mayor docente, que podemos tratar de que esto ya cambie. Incluso los mismos pacientes buscan ese cambio. No se digan los médicos. Entonces, a todos los que están viendo esto, que están ahí, que están con miedo, con frustración, no les culpo por tenerlo, porque es normal. Pero lo más importante es de que después de esto, ustedes vean y sientan las ganas de seguir haciéndolo, ¿sí? De seguir siendo médicos y luchen un poco más, ¿sí? Y se encuentra un poquito más de lo que estamos haciendo, si es que quieren quedarse aquí o quieren estar afuera, pero no dejen de luchar. Y ya cuando terminen esa lucha, al que está ahí abajo de ustedes, denle la mano y ayúdenle para que suba, ¿sí? Porque esa es la única forma de que esa falta de oportunidades se convierta en oportunidades reales para todos y que todos, cuando ya estemos arriba, todos podamos ayudar a que este país, la salud de este país y nuestros pacientes estén mejor, nuestros hospitales estén mejor y nuestro país se posicione no solo académicamente, sino médicamente, en adelantos y en otro tipo de cosas, gracias al granito de arena que pone cada uno. Eso es lo más importante que yo pienso que tiene que calar en todos ustedes, los que están viendo, los que son todavía guaguas, como les digo, pero algún rato después de todo esto van a mirar y van a decir, ya pasó, y ahorita podemos seguir. Solo eso. Comparto totalmente con el doc. Creo que si es que como clase médica los jóvenes no cambiamos, el sistema se va a mantener igual. El día que empecemos en realidad a trabajar en equipo, a darnos la mano, a entender que el de al lado es mi colega y que asimismo, como es importante mantenernos como personas, es importante sacar un servicio adelante y que se convierta en el mejor servicio de pediatría, ahí vamos a cambiar. Pienso que estamos a tiempo todavía
de despertar la mente y darnos cuenta que hay cosas más allá de lo que en la universidad nos enseñaban. Y me encanta algo que les dicen en la Universidad de Harvard cuando se gradúan. El 90% de lo que aprendieron aquí no les va a servir para nada en la vida. Y el otro 10% era mentira. Ahora sí van a tener que ir a formarse en la realidad. Y eso es lo que en realidad nos toca, y en el momento que estemos, pues ya de formadores de las nuevas generaciones, cambiar el paradigma y entender que el que viene atrás es mi reemplazo y el que me va a reemplazar tiene que ser excelente. Pues tengo que formar a alguien excelente, tiene que ser el reflejo de lo que yo traté de ser y que me supere. Pues ahí he logrado y he culminado mi ciclo. Mientras eso no se dé, el país va a seguir igual. Bueno, este ha sido el segundo conversatorio acerca del posgrado. Les invito a que la próxima semana nos vean. Vamos a estar hablando un poco del dióxido de cloro. El ingeniero químico Pablo Araujo, él ha estado en las comisiones de la Asamblea hablando un poquito de esto con muchos profesionales que están leyendo mucho, están experimentando mucho con esto y está en el medio. Entonces, la próxima semana les invito a que nos acompañen, va a estar bastante chévere y agradecerles mucho a los dos. Eso nomás, que tengan una linda noche. Gracias, amigo. Buenas noches. Gracias, nuestros amigos. Chao.